conexión no existe, llamo mi driver, llamo la conexión, le paso los 3 parámetros de conexión y en caso de que no se pueda crear esa conexión, pues va a botar un error. Si es exitoso, devuelve la conexión para el trabajo de nosotros. Bien, finalmente un método tipo void de ejecución donde vamos a desconectar cuando necesitemos la base de datos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta ya este archivo de conexión, nos viene el otro archivo, ¿no? Que es el de útil. Entonces vamos a ir acá a útil y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar útil con U mayúscula. ¿Listo? Esta clase útil lo que va a hacer es recibir todos nuestros parámetros, ¿cierto? Los va a determinar y va a crear el método de properties, el cual va a capturar las propiedades que ya vienen encriptadas y lo va a enviar a la base de datos. O sea que es muy importante este método para poder trabajar. ¿Qué es lo que necesitamos inicialmente? Necesitamos un public static final de tipo string y se va a llamar URL y va a ser igual, va a ser igual a la URL que le va a pasar, pero en minúscula. Bien, vamos a hacer lo mismo con user, password y recuerden que para Postgres se conoce como esquema la misma base de datos. Entonces aquí no sería URL, sino que sería user. Aquí viene user en minúscula. Aquí no sería URL, sino que sería password. Y aquí le pasamos el valor del password. Y aquí no sería URL, sino que sería esquema. Y le vamos a pasar acá el esquema. Recuerden que el esquema es el mismo base de datos. Bien, para poderle pasar esos valores así y que él pueda recogerlos y llevarlos hacia el otro archivo que es el archivo de Postgres, que en medio de todo él ya debería estar asociándolo. Vamos a ver si acá no me lo permite todavía. Mire, añadir import a útil.útil. Entonces yo lo añado ahí y él me va a generar un error en dbProperties porque no lo he creado todavía. Ya me importó el útil, pero vamos con el dbProperties. Entonces, ¿qué necesitamos fuera de esto? Necesitamos una variable de tipo public, de tipo string, que va a ser el URL, una variable public también de tipo string, que va a ser el user, una variable pública de tipo string, que va a ser el password, y una variable igual de tipo string, que va a ser el esquema. Bien. Ahora vamos a crear el método que va a recibir las propiedades. Entonces public void get db properties, abro, cierro, y para este caso vamos a agregarle unas excepciones para el control que es el IOException y las excepciones. Entonces lo que hacemos es darle throws y o exception, coma, exception. Abro y cierro. Que son unas excepciones claves para el manejo de los errores. Añadimos el import del IOException. Recuerden que el IOException es como el padre de las excepciones para cuando yo divido entre 0, cuando hago problemas aritméticos, cuando es nulo los valores que devuelve y yo necesito que no sean nulos. Entonces para eso es. ¿Listo? Vamos a terminar un objeto de tipo properties que va a ser igual a p igual a new properties. Estamos instanciando el objeto, punto y coma. Inmediatamente él me va a pedir un import de Java útil, que es el properties, lo vamos a importar y vamos a utilizar una clase que es el input stream. Vamos a crear otro objeto que se va a llamar is. Vamos a llamar la clase útil.class.getResource as stream, o sea, tome ese recurso como un stream, ¿no? Básicamente lo que le está pidiendo, y él me pide ahí una URL. ¿Cuál es la URL? Es la ubicación donde van a estar mis archivos
de encriptación, de conexión, de URL, user, password y esquema. Los cuatro van a estar encriptados, entonces lo necesita tomar. ¿Cómo lo llamamos? Punto, punto, slash, va a ir en el paquete de conf, slash, db, se va a llamar el archivo punto properties. Así se va a llamar el archivo. Y cerramos acá con punto y coma. Bien, si me pide acá el input stream, vamos a hacer un input y 0 errores. Perfecto. Inmediatamente el archivo Postgres, vea, ya quedó al día porque ya llamó acá junto con la conexión las propiedades. Estoy llamando las propiedades encriptadas de conexión a mi base de datos. Y le decimos a nuestro objeto P, que es el que tiene las propiedades, que por favor cargue load. ¿Cargue qué? Pues cargue eso que viene de entrada. Entonces vamos a decir, me equivoqué acá, es load is, que cargue los valores de entrada y que por favor el is, cuando termine de cargarlo, lo cierre, para que no quede ahí andando. Finalmente lo que hacemos es llamar a nuestra URL, decirle que sea igual a la encriptación AES en su método decrypt. Ya estoy diciéndole que por favor desencripte la URL. Y llamo mi objeto P, que es el que tiene la URL, le digo getProperty y le paso la URL. Básicamente eso es lo que estoy haciendo. Hago lo mismo para el usuario va a ser igual al mismo AES, punto, pero desencriptar, otra vez, llamo a mi objeto P, punto. Recuerden que el objeto P es llamar las propiedades, o sea, llámeme de ese objeto que tiene el usuario, el password, el esquema y el localhost, llámeme solo el usuario. Y le voy a decir getProperty, o sea, tome la propiedad, pero no URL, sino el user, en este caso. Hacemos lo mismo con password. Va a ser igual a AES.desencriptar. No le va a pasar esto. Llamo mi objeto P en su propiedad getProperty password. Y finalmente hago lo mismo con el esquema. Llamo mi esquema. Va a ser igual a AES.desencriptar. Y le voy a pasar p.getProperty. Y le paso mi esquema en mayúscula. Punto y coma. Bien, esa es la manera más eficiente de poder encriptar y desencriptar nuestra información. Básicamente es así como lo estamos manejando. Aquí hay algo que me faltó, que es que esta opción, el throw exception, tal vez me pueda pedir que lo convierta en try catch para que funcione mejor. Puede funcionar así como está o no es obligatorio como considerarlo, pero pues así lo podemos trabajar. Bien, quedando nuestro archivo útil y nuestro archivo de cadena de conexión, ¿qué nos queda faltando? Lo que nos queda faltando es un archivo muy importante donde vamos a pues hacer toda nuestra encriptación, donde van a quedar los resultados de la encriptación, que es nuestro paquete conf. Entonces vamos a crear el paquete conf, vamos a dar clic derecho, Java Package, y se va a llamar conf, en este caso. Y en conf vamos a crear un archivo, dándole clic derecho en nuevo, vamos a ir a otro, y eso se va a encontrar en la parte de reporte del report un archivo que se llama resource bundle. Ese archivo report sale del plugin de Jasper Reports, que es el reporteador por excelencia que tiene Java. Entonces tengo que pasar también esas librerías del reporteador para poderlo jalar de ahí. Entonces ese archivo resource bundle se va a llamar db, así como suena, y él inmediatamente le genera las características y es un archivo que tiene unas llaves para poder conectarse a la base de datos, y el de una vez le genera la opción de properties. Este db properties es el que la clase útil empieza a llamar acá, mire, con la configuración. O sea, el db properties es lo que me va a guardar las encriptaciones como tal, y él las va a traer con el input stream a través de la clase útil,
y las va a llamar y las va a desencriptar todas, se las pasa al usuario, a la URL, al password y al esquema y lo envía al JDBC para que se conecte. Eso es lo que está haciendo en pocas palabras. Listo. Finalmente en Beans nos haría falta una clase que es la de prueba para poder encriptar y desencriptar pues todos esos datos. Vamos a colocarla igual, se va a llamar prueba, y en la clase prueba lo que vamos a tener es un método principal, un full static void main, el cual va a tener un throws porque vamos a manejar unas excepciones. Bien, y en este vamos a hacer nuestro primer try. Con catch. Oh, por Dios. No me está tomando el catch. This is try catch. Uy, me equivoqué otra vez. Bueno, no lo está tomando. A ver. Es que él debe tomar KDCH. Listo, estaba escribiendo mal. Bien. Entonces acá ¿qué necesitamos? Acá necesitamos una variable tipo string. Esto se va a llamar palabra encriptada, por ejemplo. Aquí vamos a llamar a nuestra clase AES y le vamos a decir que va a encriptar. ¿Y que va a encriptar? Aquí es donde vamos a colocar un mensaje cualquiera, en este caso los parámetros de la base de datos, para que él los pueda encriptar. Y con un system.out.println vamos a mostrar ¿qué? Pues la palabra encriptada, ¿cierto? Para que él nos diga cómo quedó la encriptación. En dado caso que él no encuentre eso, pues y que no lo pueda hacer, hace un south, donde vamos a traer un error, ¿cierto? Vamos a hacer un más, llamamos el error x, básicamente, y aquí en excepciones cuadro el error en x para que quede igual. ¿Listo? Básicamente esa es la opción. Ya teniendo en cuenta esta encriptación de tipo ADES, vamos a hacer la desencriptación, que es exactamente lo mismo, pero entonces acá no se va a llamar palabra encriptada, sino desencriptada, le vamos a colocar, que va a ser la misma que vamos a colocar aquí, y aquí no es AES encrypt, sino AES.decrypt. ¿Listo? Y funciona exactamente igual, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, entonces ya lo que nos queda es mirar cuáles son los parámetros de encriptación. Entonces vamos a crear aquí en Postgres una nueva base de datos, New Database. Esta base de datos se va a llamar Jim. El dueño de esto o el usuario va a ser Postgres. Entonces vamos a crearla inmediatamente. Muy bien, él está creando. Se demora un momento. Después de creada, pues para agilizar acá terreno, vamos a utilizar de un trabajo previo de una vez las dos tablas que necesitamos. Necesitamos una tabla que se llama perfil. Vamos a almacenar los perfiles de la persona. Vamos a copiar esto y vamos a crear ese perfil aquí en la base de datos Jim. Aquí en public vamos a abrir un SQL y creamos nuestra tabla perfil, con ID perfil, nombre, estado, creado por, fecha de creación, actualizado, fecha de actualización, la constraint de llave primaria y una opción para que siempre el dueño sea de Postgres, ¿no? Vamos a ejecutar y ok. Bien. Finalmente otra tabla que necesitamos para este ejercicio es la tabla de usuario. El usuario está relacionado directamente con perfil. Vamos a ver, se van a dar cuenta que están relacionados con llave foránea. Entonces selecciono Jim. Vamos a ingresar acá. Entonces el ID de la tabla de usuario, mi ID perfil que es llave foránea, nombre, login, password, fecha de activación, fecha de inactivación,
Estado creado por fecha de creación, actualizado por fecha de actualización, mi llave primaria y mi llave foránea que no tiene acción en update y en delete, para que tengan en cuenta ahí. Inmediatamente ejecuto mi restricción y no hay problema. ¿Listo? Si yo actualizo, inmediatamente en la base de datos ya está perfil y ya está usuario. ¿Listo? Antes de seguir, ¿qué voy a hacer? Voy a insertarle datos. Entonces vamos a darle clic derecho, scripts y le doy insert. Entonces ya me trae para poder insertar. Yo actualizado y fecha de actualización no lo necesito porque voy a insertar. Entonces vamos a borrar esos campos inmediatamente. ¿Cierto? Eso no lo necesitamos. Necesitamos solo los primeros 5 campos. Lo mismo hacemos acá. Vamos a borrar los últimos 2 parámetros que le pasa y la coma. ¿Cuál va a ser el ID de perfil? El ID va a ser 1. ¿Cuál va a ser el nombre que voy a pasarle? Pues se va a hacer el administrador. Administrador. ¿Cuál va a ser el estado? Pues activo. ¿Quién lo creó? Funciona acá de Postgres. Current user para traer nuestro usuario y la fecha de creación, el famoso now, igual que en MySQL. Ejecutamos y ya quedó nuestro query listo. Entonces ya insertamos un perfil. Vamos a darle view data de una vez y ya vemos que creó nuestro dato perfectamente. Listo. Teniendo ya estos datos, lo primero es que nuestra base de datos se llama Gym. Entonces vamos a ver Gym cómo se genera, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos revisar ahí con la encriptación, el cómo va a quedar. Entonces lo primero que le vamos a pasar es el esquema de la base de datos. Entonces vamos a darle acá Gym, que es el nombre de la base de datos. Vamos a encriptarlo y lo primero que hago es comentar esta parte pues para que no se me ejecute porque no tengo necesidad. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic derecho, ejecutar archivo. Él inmediatamente me genera la encriptación de mi esquema. O sea, Gym equivale a ese valor. Entonces vamos a copiar. Vamos a ir acá a proyectos, DB Properties. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar acá numeral database esquema o el esquema de la base de datos y le vamos a colocar acá esquema va a ser igual a esa encriptación. Ya tenemos en nuestras propiedades el esquema. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el password, pero ojo con el password, bueno, el usuario y el password. Entonces primero vamos a hacer el user. Vamos a hacer el user pero de la base de datos. Ojo con eso. Entonces nuestro usuario se llama ¿cómo? Se llama Postgres. Si ustedes vienen acá a Postgres, el usuario, míralo, aquí está, Postgres. P-O-S-T-G-R-S. Es Postgres. Entonces vamos a ir acá y hacemos lo mismo. Vengo aquí, le digo Postgres. Ese es nuestro usuario. Clic derecho, ejecutar y él nos va a encriptar ese usuario también, véalo. Nuestro usuario Postgres equivale a esto. Vengo al archivo de properties y lo coloco. ¿Qué más nos hace falta? Numeral password. Vamos a hacer el password. Ese es el password de la base de datos. Ojo con eso. Es el de la base de datos. No es usuario para ingresar a la aplicación. Es el usuario de la base de datos. Y el password de la base de datos, ¿no? Tengan en cuenta ese pedacito porque se pueden equivocar. Entonces ese password también lo vamos a encriptar. En el caso mío es una contraseña demasiado potente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, del 1 al 9. Entonces yo lo voy a ejecutar. Si ustedes no tienen password, es bueno que tenga password su gestor de base de datos. Y aquí está mi encriptación de mi password. Y al principio, finalmente, necesitamos algo que se llama el database, uy, me salté, database URL,
que es todo el tema extenso del JDBC. Entonces yo tengo por acá en este predefinido, voy a mirarlo acá, aquí hay que revisarlo con el archivo antiguo, cómo es esa conexión, y para mostrarles que devuelve cuando desencripta, ¿no? Voy a tomar este, vamos a cerrar, vamos a ir a nuestro archivo de prueba y ya no vamos a hacer la encriptación todavía, sino que vamos a desencriptar para que se den cuenta cómo funciona. Entonces lo que hago es pasarle acá toda mi cadena para que desencripte y le doy clic derecho, ejecutar. Miren, eso equivale a conectarse a mi gimnasio. Toda esta línea. Si ve lo que me devuelve el JDBC, llama al driver de Postgres, localhost, el puerto y el esquema. Entonces lo voy a tomar tal cual como está, lo voy a llevar a properties y voy a colocar ahí URL. Y ahí está nuestro URL. Entonces siempre el orden es URL, el usuario, este va primero, para que nos quede organizado y en orden, el usuario, el password y el esquema. Bien, guardamos inmediatamente, pues nos queda un archivo con las propiedades, ya este no lo necesitamos, un archivo con las propiedades y nosotros lo abrimos, mire, están todas las propiedades que son las que va a necesitar la clase útil, mírenlo acá llamando el recurso para poder desencriptar cada uno, pasar nuestros 4 parámetros y esos 4 parámetros se le envían a la cadena de conexión para que él establezca el enlace allá, ¿no? Él es el que comanda aquí qué es lo que está haciendo, ¿vale? Ya como para método de prueba, entonces vamos a quitar acá este slash aquí y vamos a crear acá un método sencillo que nos permita pues probar realmente qué es lo que está pasando, si se está conectando a la base de datos o no. Entonces para eso vamos a utilizar un try catch y en ese try catch vamos a llamar la conexión, para probar la conexión de tipo con, va a ser igual a Postgres.connection, que es nuestro método de conexión. Listo, él me va a pedir acá una importación de la conexión, vamos a importarla, Java SQL Connection, vamos a importarla, el statement que es uno de los 3 grandes a la hora de insertar, actualizar y eliminar, él siempre llama un método, en este caso es el create statement, create statement, bien, y ese create statement tenemos que hacer la importación también de la librería. Ese create statement viene asociado con un result set, que es el que me va a recorrer en la base de datos a partir de la conexión que le voy a pasar y va a ejecutar un query. Y ese query que va a hacer es un select asterisco from perfil. Va a llamar a perfil y va a traer de perfil en este caso el administrador. Vamos a importar el result set. Revisemos que tenemos mal. Result set rs igual a st execute query select asterisco from perfil. Algo sencillo, nos faltaban las comillas dobles porque es un string. Bien, ¿qué nos quedaría? Recorrer los datos. Entonces mientras el result set tenga datos, en este caso next, abro y cierro, mientras existan datos en la base de datos, yo voy a hacer un system.out.println donde voy a llamar lo siguiente: rs.getIn, y en ese getIn voy a llamar el nombre de cómo está en la base de datos, id perfil. Ese id perfil
lo vamos a concatenar, entonces más, dos veces comilla doble, más, otra vez rs, punto, getString, para traer el valor string, y aquí que vamos a traer, vamos a traer el nombre del perfil, vamos a concatenar dos veces, más, otra vez rs.getString, y vamos a traer entre comillas dobles el estado. Él inmediatamente ya lo reconoce y dice que está correcto, y en caso de que encuentre error, pues lo de siempre, un system.out.println para que nos radique el error. Entonces básicamente lo vamos a ejecutar, él tiene que hacer la búsqueda y efectivamente hay conexión a la base de datos. Excelente. Entonces este es nuestro primer paso para que podamos trabajar en Postgres con Java Server Faces y Prime Faces. Muy importante esta opción para que ustedes hagan la conexión a la base de datos, encripten la información y sea muy segura. ¿Listo? Entonces nos vemos en el tercer video. Muchas gracias.